que ustedes puedan escuchar la palabra. La palabra de Ricardo es lo que sostiene. No hay necesidad de decir títulos. Eso es lo que digo. No hay necesidad de decir títulos que de verdad, se los digo, tienen muchísimos. Y títulos en diferentes cosas, en filosofía, en psicoanálisis, en todo, lo que quieran, casi. Bueno, esos títulos tiene Ricardo. Para mí es un gran amigo, es un gran pensador, muy crítico, y de hecho voy a empezar, si te parece ya, si tú quieres, Ricardo, luego le añades algo a tu currículum. No, eso olvídate. Sí. Pero bueno, este es un tema que en el taller para mí tiene un particular significado, no en cuanto a contenido, sino en cuanto a justamente la dinámica que esperemos que con el apoyo de todos ustedes podamos seguir. Ya lo adelantaba de algún modo Yolanda. Taller es un lugar donde se hacen cosas a partir de otras cosas, pero se hace algo nuevo, ¿no? No es al estilo de taller mecánico, no venimos a reparar a nadie, ni hay hojalatería y pintura, ni nada de esas cosas, sino crear algo con lo que tenemos. Y hoy tenemos estas dos palabras, que es mito y verdad. La cuestión es, a ver qué podemos hacer entre todos. Yo soy de la opinión que se piensa mejor cuando pensamos muchos, no en la soledad de cada uno, que también se piensa, pero es necesario de alguna manera someter ese pensamiento a otras maneras de pensar. Y eso tiene todo el sentido del espíritu del taller. Pues. El tema, cuando lo definimos entre Ricardo y yo, en particular para mí me resultaba muy importante porque hace unos meses leía yo en un periódico, seguramente conocen, un buen periódico, que ya no hay muchos, pero en un buen periódico en la Argentina que se llama el Página 12. Un artículo breve que escribía Alejandro Dagfal, que decía profanar a Lacan. A mí el título ya desde ahí me llamó la atención. Dije, profanar, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué figura sagrada o qué templo es ese del psicoanálisis lacaniano que habría que profanar? Y me parece que con justa razón, por lo menos en mi apreciación, sí hay muchas cosas que profanar. Profanar no, digo, para algunos es un pecado, pero para otros es más bien una necesidad. Se trata de pensar los pensamientos, no digo que no se transmitan los pensamientos, eso es, me parece que muy deseable, pero esa es la materia prima con la que cada uno empieza a pensar. Pensar el pensamiento, me parece, y dentro del psicoanálisis, es más que una necesidad, una consigna. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo para no osificarlo, justamente, como para no encerrarlo, no convertirlo en lo que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, ¿no? De la técnica psicoanalítica. Y la técnica psicoanalítica es la atención flotante. Si eso no es pensar, en la clínica eso es particularmente importante. Pero bueno, eso por un lado. ¿Por qué el mito? Porque a mí me parece, ahora le daré la voz a Ricardo, no se la daré, lo invitaré a que tenga su voz. El tema de las transmisiones es un tema que a mí me preocupa en lo particular, porque parece que entra en un proceso
por llamarle de algún modo, de academización que termina finalmente siendo una especie de, pues sí, digamos, de guía, ¿no? La guía, antes, en mis tiempos cuando yo era estudiante, había muchas guías, ¿no? Guía para esto, pero desde el momento en que alguien escribe, y ustedes habrán visto algún título en particular, que dice, para entender a Lacan, digo, ya estamos en problemas, ¿no? Como yo lo aprecio. Tiene que haber una forma de entenderlo, tiene que ser esta forma la guía para la lectura y posteriormente la práctica que uno haga. Y yo diría es totalmente al revés, en mi personal opinión, es a partir de la clínica que si acaso se puede formular algo del orden de lo que se ha dado en llamar teoría psicoanalítica. Pero como teoría psicoanalítica, insisto, a partir de la clínica, según el propio Freud nos advirtió, no, la transmisión de la teoría comporta, a mi juicio, una enorme diversidad de mitos que se hacen pasar por conocimiento, que tienen ese estatus de conocimiento. Foucault ya había advertido, basta ya de conocimiento, hay saberes. Conocimiento, digo, que así se pueda llamar, no impide justamente ponerlos en un lugar relativo. Y justamente el término mito se ha casi considerado como, si es mito es una mentira. No, yo no creo que las cosas sean así. Si es mito, no es mentira. La noción misma de mitomanía es una noción que da por supuesto sí, un mitómano es alguien que miente mucho, para decirlo con brevedad. Se la pasa diciendo mentiras. Así lo tenemos, digamos, conceptuado muy a nivel de sentido común, ¿no? Es un mitómano, se dice con mucha facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un mentiroso. Pero resulta ser que todos somos mentirosos, ¿sí? Y hay una frase, por citar ahorita, espero que sea la única vez que lo cito, porque empecé hablando de profanar a Lacan, pero hay una frase del propio Lacan que dice que la verdad tiene forma de ficción. Y eso es un mito. Es decir, ahora el tema sería, por supuesto, de la verdad. ¿A qué verdad nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las condiciones para poder hablar de una verdad? Y sin embargo, son temas que damos por hechos, como muy sentados, ¿no? En la difusión de este evento, de alguna manera lo anotamos, ¿no? La relación entre mito y verdad, ficción, fábula, como quieran llamarle a cada uno de ellos, esa relación, ese vínculo, es un vínculo que está presente en cualquier discurso de transmisión. Es decir, que con la transmisión van pegados un montonal de mitos. El propio Freud es clarísimo, ¿no? El mito de la horda primitiva, el mito de Edipo, el mito de Narciso. Sí, son muchos mitos que darían idea de que eso ha estado presente, aquello de lo que hablan los mitos, porque el mito finalmente es una narrativa, aquello de lo que hablan siempre ha estado en lo humano y pasa a ser constituido como parte de la esencia humana. Yo todo esto le quiero poner
signos de interrogación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la esencia humana? ¿Por qué esa confusión? ¿Por qué esa confusión, a mi juicio, por supuesto, de decir, una cosa es que Freud se haya ido al mito de Edipo, al mito de Narciso, a lo que sea, para poder dar cuenta, no sé si para poder dar cuenta, más bien si para apoyar lo que él pensaba acerca de lo que estaba viendo en la clínica, para apoyarlo, una apoyatura. Pero nos queda la idea de que, bueno, es que eso ha sido de toda la vida humana, por supuesto. Y ahí yo pongo un alto y digo, no, momento, una cosa es que Freud acuda a esos mitos para sostener, para apoyarse en eso con lo que él pensaba, y otra cosa es que las cosas hayan nacido como las dice Freud, hayan sido desde el principio así, como si eso fuera la esencia humana. El brinco que da Freud del Edipo al mito de la horda primitiva, por ejemplo, en Tótem y Tabú, es un brinco que universaliza y, por así decirlo, parece estar proponiendo una continuidad, de la esencia humana. Pero no sería, creo yo, muy difícil pensar, bueno, eso es un pensamiento muy del Freud vienés, ¿no? Del siglo XIX, principios del XX, en una Europa muy occidentalizada. Freud podría haber acudido, como cualquiera, a otros mitos, pero el pensamiento, la lógica del pensamiento, obliga, la lógica, diría yo, del pensamiento occidental, obliga a pensar las cosas de tal manera que aquello que es mi apoyatura, de repente se convierte en que, digamos, Freud detectó la esencia humana y la tuvo que reformular en Tótem y Tabú con el mito de la horda. Pasó de lo individual, digamos, del Edipo individual, a una especie de esencia universal. No es que yo lea a Freud así, me estoy refiriendo más bien a cómo se suele pensar, y por eso hablo de los mitos, y entonces ya se da por hecho, como en el caso de la física, el Big Bang, bueno, el Big Bang, sí, es otro mito. La física está fundada en mitos y la matemática está fundada en mitos. Y hay mitos, como se dice por acá, de chile, de dulce y de manteca, para lo que quieran. Pero esto, apoyarse en un mito antiguo o inventar, como hizo Freud, un mito antiguo, implica una cierta coherencia del pensamiento con otro tipo de mitos. Y el otro tipo de mitos, me parece que justamente parte de lo que hace el psicoanálisis es fundar un mito o mitos que no son precisamente los mitos inmediatos, ¿no? Me refiero a Edipo, Narciso y demás, sino que formula él, inventa todo un mito, advierte que es un mito, pero que es coherente. Y la forma en que es coherente es a mí lo que me preocupa, porque él mismo tampoco era coherente con su propia formación de médico y, digamos, organicista, con la que se peleó prácticamente toda su vida. Entonces, bueno, esto para mí es muy importante, y espero que para ustedes también, muy importante repensarlo, reflexionarlo. ¿Cuáles son esos mitos que hay en el psicoanálisis? ¿Qué es lo que, qué papel juegan en la gramática del psicoanálisis? ¿Y cuáles son las verdades? Otro término que es verdaderamente muy problemático, ¿no? ¿Qué es lo que es verdad y qué no? Nietzsche, por ejemplo, no me acuerdo, creo que es en la genealogía de la moral, a ver si tú te acuerdas luego, Ricardo,
que finalmente disloca la pregunta por la verdad o la mentira y dice, no repito literalmente, pensemos en el sentido y el valor. Y a mí eso se me hace una enorme contribución. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Y con qué valores o qué valores porta? Eso es más importante que si es verdad o es mentira, si es mito o no es mito. Y estas son las cosas, digo, por ponerlo de manera muy simple, que si bien es cierto que nosotros somos herederos de los griegos, de los latinos, de los judeos, quién sabe cuántos, no sé, ya nos ilustrará Ricardo, que sabe mucho de esas cosas, de cuántas cosas vemos, pero bueno, venimos de una mezcla de homínidos, de chimpancés, según nos dicen, ¿no? Y el eslabón perdido se quedó perdido, que es justo el eslabón en donde empieza lo propiamente humano. Cuando Freud en Tótem y Tabú dice la tendencia natural de los machos de perseguir a las hembras, se está fundando en un mito de la biología. Es coherente con ese mito, pero lo tuvo nada más que dejar como enunciado. Esas cosas son así en el reino animal, los machos persiguen a las hembras. En el reino animal vale, yo no lo pongo en duda, puede servir para muchas cosas, pero en el humano ahí sí que ya me parece un exceso. Y estoy hablando de Freud, a quien los que están aquí, que creo que conozco a todos, merece todos mis respetos. Pero merece mis respetos en eso, en un Freud que investiga, en un Freud que no se conforma con lo que expone, con lo que dice, en un Freud que está permanentemente cambiando su forma de pensar. Y lo mismo pasa con Lacan. Esto por mencionar solamente a estos, digamos, gigantes, estos templos del psicoanálisis, que me parece que hay que, siguiendo a lo que decía Dagfal, hay que profanar. Hay que atrevernos a pensar en qué es lo que podemos tomar de ellos como pretexto para hacer qué cosas. Bueno, con esto dejo mi introducción. Ricardo, adelante. Bien. Pues sí, independientemente de estar de acuerdo contigo, Carlos, yo les quería compartir a todos ustedes que desde hace más o menos un año o más de un año, Carlos y yo estamos encontrándonos constantemente para pensar muchos de estos temas, ¿no? Y hemos andado caminando desde la mitología en general, la más amplia, con una especial predilección de Carlos por Robert Graves y la diosa blanca y demás, libro que por supuesto les recomiendo, ¿no? Hasta mitologías particulares. Y en este caso, por ejemplo, la bíblica, ¿no? Por verdades, enfrentándonos a verdades de esto que hoy día quiere ser el ambiente nuestro. Psicoterapia basada en evidencia. Medicina basada en evidencia. ¿No? Yo supongo que todos ustedes han estado ya en contacto con ese tipo de discursos, que son las verdades de un positivismo que yo no diría que ha resucitado ni renacido, simplemente que ha evolucionado, queriendo ocupar todo el campo de la verdad.
La verdad tiene que ser adecuación semántica, pragmática, etcétera, de nuestros juicios en la relación adecuada por causalidad o correlación con los hechos empíricos de los que esta proposición habla. Entonces, solamente se vale que hacer proposiciones o juicios centrados en lo empírico, y todo lo que no es esto queda expulsado como, quizás como decía Carlos, como mito en el sentido de mito mentira, ¿no? Si tú haces algo, lo que sea, como actividad humana, debes dar razón empírico cuantitativo de lo que estás haciendo. Si no, no eres científico, y si no eres científico quedas erradicado del mundo profesional, académico y demás. Fíjense qué interesante, porque esto fue prácticamente lo que le sucedió a Freud. Si no expresaba lo que descubría con un modelo positivista y cientificista y fisicalista, no iba a ser aceptado por el ambiente académico de la época en que él estaba trabajando. Entonces tenemos, creo yo, muchos ajustes, concesiones, intentos de Freud por poder expresar lo que él iba descubriendo en términos de este modo académicamente aceptable por el positivismo de su época. Hoy estamos en algo similar. ¿Qué quieren que les diga? Nos están pidiendo psicoanálisis basado en evidencia. Seamos honestos. Ha habido, por supuesto, teóricos del psicoanálisis que, si bien no lo han logrado, por lo menos han hecho intentos de estas cosas. Y yo recuerdo que de los primeros y más importantes fueron aquellos alemanes, ¿se acuerdan? Thome y Kehele, que intentaban hacer una cosa sistematizable, una cosa, perdón, uso la palabra cosa porque creo que es la única, empíricamente sostenible del psicoanálisis de los 50, 60. Obviamente no funcionó. ¿Por qué? Porque así como lo marcaba Carlos, ya estamos en el momento de que no es esa verdad empiricista la que nos importa, sino que estamos hablando de saberes, muchos saberes. Y ahí, el saber mítico, y Mircea Eliade lo dice con toda claridad, si hay una verdad verdadera, real, profunda, ella está en el mito, no está en la ciencia. ¿No? Y hemos alejado los dos polos. No, no va por ahí el tema. El tema va por ver cómo un pensamiento complejo, un pensamiento que no es lineal, que no es monocausal, sino que es multicausal, que es un pensamiento en sistemas. Primero, quizás que yo recuerdo que habla de sistemas, es el mismo Freud, ¿no? Series complementarias, Freud, etcétera, que nos dicen, no, 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 de verdades empíricas ni dilución del pensamiento. Hay mucho en esta zona intermedia donde
correlaciona lo que descubre con los mitos. Claro, ahí hay un tema. Solamente con mitos occidentales aceptados académicamente por la Universidad Vienesa. Léase mitos griegos. No era momento para establecer relaciones entre lo que descubría y la mitología judía, aunque supiera de Talmud de una manera envidiable. ¿No? No, eso no lo podía hacer. Se tuvo que cuidar demasiado con eso de que le dijeran que era una ciencia judía. ¿No? Entonces, sí, estamos en un doble problema. Nuestras limitaciones concretas, históricas, que es lo que la academia nos permite, nos exige que hagamos, movernos hacia el lado de las verdades empíricas y dejar de lado todo lo demás, que es un empobrecimiento absoluto, o poder integrarnos en estos otros saberes, en el saber del relato, del mito, de la historia, de la cultura, de la poética, etc. Entonces, ahí es donde está nuestro problema, porque en psicoanálisis sí es posible que haya ciertas verdades. No soy yo quien para dudar, pero tampoco para afirmarlo. Pero sí hay muchos saberes, y muchos de estos saberes nos llevan hasta el extremo de los relatos. Y dentro de los relatos míticos. Y escarbando en Freud encontramos mucho material, no explícito, pero sí fácilmente detectable, de su mitología hebrea. Bien, hasta aquí también, porque lo que habíamos pensado con Carlos era fundamentalmente darles la palabra, como decía Carlos, que ejerzan su palabra, pero la palabra y la pregunta. ¿Qué surge como cuestionamiento de esto que hemos dicho? O sea, yo sé que tanto lo que dijo Carlos como lo que dije yo es demasiado estrecho, pero es simplemente como para abrir la posibilidad de cuestionar. ¿Sí? Así que hasta aquí llegué. ¿Alguien que quiera empezar la charla? Emanuel. Bueno, así como aventarme está bien. Hola, Ricardo, Carlos, Olga y Yolanda. Bueno, yo les escuchaba y me recordó a un teólogo, un filósofo que se llama Rudolf Bultmann, que él habla de desmitologizar el texto, ¿no? Que esta desmitologización de alguna forma va a tener que revelar eso que está ahí y que hace una diferencia del mito como una mentira, como lo decía Carlos, y como una verdad. Y ciertamente hablaba de una verdad, que el mito revela una verdad que se oculta y hace esa diferencia y hace un acceso a un pensamiento y a una verdad. Por lo cual a mí me parecía muy, muy interesante porque Freud, al hablar de los mitos, me parecía que es una forma también de digerir el texto o la teoría tan compleja en su momento de vivencia, y era una forma de encajar en una sociedad y que no lo crucificara, ¿no? Si de por sí lo andaban, le digo, en esta guerra que vivieron, pues bueno, sobrevivieron sus textos y él mismo, pero a mí me parece que esta revelación sobre lo que dice Bultmann sobre el acceso a una verdad
Me parece que eso es parte de la teoría que estamos viviendo, ¿no? Hay algunos más conservadores, algunos psicoanalistas o muy conservadores que ciertamente que si se tienen algunos elementos en el consultorio que no sean eh, como de apoyo al proceso terapéutico o al análisis, ya creo que está fuera de ser un analista, porque se tiene algunos elementos que pueden inclinar el pensamiento del paciente por un lugar o para el otro. A mí me parece que esto es interesante porque hay un mito y como hay espacios, tendemos a poner espacios como sagrados en diferentes lugares. Asimismo están los espacios del consultorio, ¿no? El paciente no se puede sentar en el lugar del analista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Eso sería parte de un mito o parte de, como hablaba Carlos, de la asociación como la metodología o el método? Pero hay un encuadre que también revela algo, ¿no? Y entonces, y que el paciente cuando llega se tiene que acomodar a eso. Entonces, intento traducir que si el mito también se da, no solamente en la teoría, sino en los espacios del análisis, ¿no? Esa sería una pregunta también que pudiera hacer a los dos. Gracias, espero que no me haya revuelto mucho, que me van a jalar las orejas, seguramente Ricardo Blanco. Ricardo, ¿empiezas tú o alguien Sí. más que quiera participar? ¿Alguien más quiere participar o empezamos con...? Mira, efectivamente tú dices, hay lugares sagrados. Es que hay lugares sagrados en todos lados. Por supuesto que hay lugares sagrados en un consultorio. Hay lugares sagrados en la... Hay lugares sagrados. Eso es parte de el funcionamiento psíquico humano. Yo no puedo pedir que alguien llegue a un consultorio y deje sus espacios sagrados del otro lado de la puerta, ¿no? Esos están en él, ¿no? Tú hablaste de Bultmann, desmitificar, desmitologizar el texto. Necesario. ¿Para qué? Para rescatar la diferencia entre el dato histórico y el dato de fe. Eso no lo dijiste. Pero entonces ahí está, hay un dato histórico, empírico, y el otro que es trascendente. Es como si habláramos del ícono, tema que tú te sabes muy bien, ¿no? ¿Qué es un ícono? ¿Es una pintura? No. Es más, no se pinta. Un ícono se escribe. ¿Qué es un ícono? Es una puerta a lo que no es él. Tú puedes considerar o analizar un ícono por el puro trazado pictórico del ícono. Sí, pero eso no es el ícono. El ícono es lo que abre. A ver, ¿cómo hace ciencia? Ahí tienes que conjugar lo poético, lo mítico, lo místico, lo empírico, lo individual, lo colectivo, a través de lo que aparentemente es solamente una pintura. Y digamos, una intervención o una relación analítica. ¿Es solo lo que se puede ver en un video? No. Sí está el dato empírico. Pero lo que pasa ahí trasciende mucho al acto empírico. La verdad, como la hemos estado hablando, es la verdad occidental. En eso de que nunca sabemos si el cristianismo cristianizó a Europa o si los griegos y los europeos occidentalizaron el cristianismo.
Esa es una pregunta, porque el cristianismo que conocemos en nuestros medios no tiene nada que ver con la tradición judía de Freud, ni el original cristiano. Entonces, la verdad de la que hablamos es una verdad grecolatina, griega, de descubrimiento, de adecuación a la realidad, etc. La verdad en el pensamiento de Freud es una verdad de la relación, del vínculo, de la confiabilidad, de la honestidad. Son dos formas de entender la verdad y la relación. Entonces, por eso, lo que tú dices, Emanuel, creo que es sumamente importante. Porque sí tenemos que desmitologizar textos. ¿Para qué? Para atravesarlos. Y para descubrir que siempre hay más allá del texto. Que no es solamente una verdad occidental. Perdón, Carlos, no sé si estás de acuerdo con esto. Está estupendo. Me parece muy bien. Voy a retomar para hablar de un mito que yo no he visto que se haya pensado muchas veces. Antes te referiste tú, Ricardo, a Mircea Eliade. En uno de sus libros, uno que se llama Cosmología y Alquimia Babilónica, Mircea Eliade, bueno, no recuerdo si es exactamente en ese libro, porque tiene varios con cosmología y alquimia. Hace una observación que es muy pertinente y creo que tiene que ver con lo que está diciendo Manuel. La observación dice, después de todas mis investigaciones, yo había creído que solamente, la concepción, la cosmogonía de los diferentes pueblos estaba fundada en el cuerpo humano, ¿no? Dice, esto es una excepción. Aquí, en esta cultura, yo me encuentro que es exactamente al revés. Es el cuerpo humano el que se configura con respecto a una cosmogonía. No diría yo que son excluyentes. Más bien, tal como lo apunta Mircea Eliade, pues hay quien lo hace así y hay quien lo hace de otra manera. Es decir, no podríamos decir, a ver, cuál es cierta, cuál es verdadera. Pues es verdadera para esta cultura esto y para esta cultura esto otro. O lo que Mircea Eliade consideraba verdadero. Pero, por ejemplo, una de las cosas que mencionaste, ahora me refiero a Emanuel, que bueno, en buena parte ya lo comentó Ricardo. Yo creo que sí hay muchos mitos de espacios, es decir, hay espacios que son sagrados y espacios que son profanos, pero esta sacralidad de los espacios da lugar en muchas ocasiones o se mantiene por lo que los propios historiadores de las religiones llamarían ritos. Hay un ritual. Sí, es un espacio de rituales. El tema aquí es que no son los mismos rituales, a mi entender, en un análisis, que estos los podríamos formular solamente de manera muy general, muy abstracta, ¿no? El ritual de la atención flotante. Bueno, sí, si se le puede llamar ritual a eso, sí. Es decir, ¿dónde hacemos el recorte como para decir, a ver, ¿dónde está lo mítico de eso? Lo que yo percibo, por ejemplo, es que hay esta especie de devoción menciono nada más estos dos autores, hay por supuesto muchos otros en medio, pero que no son, que eso me llama a mí la atención también.
como que no son suficientemente considerados. El otro día, bueno, hace un mes tuvimos justamente una plática con Concepción Rabadán hablando de Winnicott. Y Winnicott también es un autor que me puede entusiasmar, ¿no? Pero he escuchado colegas que dicen, no, pero eso no es psicoanálisis, ¿no? Es decir, ya hay alguien, yo lo viví alguna vez, Olga y Yolanda se acordarán, en una mesa que compartíamos con André Green, que dijo exactamente lo mismo, ¿no? No, pero eso no es psicoanálisis, ¿no? Este es el dueño del psicoanálisis, es este, ahí está, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Yo me acuerdo en aquella ocasión, varios estábamos ahí, comentando después con algunos de ellos, con Néstor, con Octavio Chamizo, decíamos, de verdad este señor cree que viene a pontificar, y utilizamos esa palabra como diciendo, bueno, sí, hay como toda esa intención de una estructura religiosa, acotaría, como bien señala Ricardo, muy occidental, muy católica, apostólica, románica, como para decir, nos viene, se cree el pontífice, nos va a decir qué es lo que sí es psicoanálisis y qué es lo que sí no es. Y por ejemplo, mencionabas tú, Manuel, lo pienso yo así, la terapia, y corregiste rápidamente el análisis. Digo, a esto nos estamos enfrentando, que es justo lo que decía Ricardo hace un rato, ¿no? Estamos tan acostumbrados a los mitos que ya no los pensamos, y entonces ahora sí que lo dejamos pasar como si no tuviera importancia. Y no es por lealtad a Freud, que espero, digo, con todos mis respetos, espero que me dé mucho más la lectura de Freud que solamente serle leal, ¿no? Ni Freud se quedaría contento con eso. Pero bueno, esto de la terapia, hoy en día uno piensa, y en el lenguaje está, ¿no? Mis pacientes, yo tengo puros impacientes, no pacientes, como yo los quiero ver, por supuesto. Pero ahí es donde se viene arrastrando toda una jerga, todo un lenguaje, que es un lenguaje que pertenece a ritos de una ciencia con la cual se estaba peleando el propio Freud. Y hoy en día el psicoanálisis en muchos lugares es terapia. Terapia psicoanalíticamente orientada, la terapia psicoanalítica, y bueno, y los psicoanalistas cada día somos menos psicoanalistas y nos convertimos en psicólogos, ¿no? Y es que, sí, es que me lo recomendaron, usted es psicólogo, ¿verdad? Me lo han dicho muchas veces y yo tengo que decir, no, yo no soy psicólogo. Otra vez ni lo aclaro, digo, ¿qué más le da que sea yo? Pues, está aquí, en fin, no hay una manera, o creo, no lo digo con sentido purista, pero sí creo que se ha desvirtuado mucho de lo que es el psicoanálisis. Cuando alguien dice, y lo habrás escuchado tú también, Emanuel, voy a aplicar el psicoanálisis, digo, ¿qué coños van a aplicar? ¿Qué es eso? ¿Qué van a hacer con voy a aplicar el psicoanálisis? La atención flotante es algo que hay que aplicar, ¿no? Como si el analizante dijera, bueno, ok, usted aplique su técnica, yo aplico la mía y yo voy a asociar libremente, ¿no? Absurdo. Entonces, en fin, a eso estamos llegando y me parece muy importante porque justamente el psicoanálisis, ahora he visto alguno que otro chispazo de gente que quiere pensar el psicoanálisis también, por ejemplo, con las filosofías orientales, con el budismo. Me parece muy bien.
Y me parece que eso no es profanar al psicoanálisis, que tampoco es sagrado. El psicoanálisis yo lo veo como investigación, como lo formulara Freud. Sí, además tiene efectos terapéuticos y sí, además se puede hablar en estas charlas del psicoanálisis y hacer teoría y demás cosas, pero el psicoanálisis es la clínica y su apoyatura es la clínica. Y ahí es donde otra, digamos, para no perderme no perder la pista, el mito y la verdad tienen, mi cita anterior a Nietzsche, tienen otro sentido y tienen otro valor. No es vamos a descubrir, como lo habrán escuchado ustedes, es que los analizantes dicen, bueno, sí, lo he de haber dicho, pero ha de ser muy inconsciente. Bueno, pues, como si uno además trajera su propio inconsciente, ¿no? Como a veces lo dicen, es que mi inconsciente, el inconsciente es un modelo, una teoría, y ahí me quiero recuperar el hilo, que también, si se toma de esa manera, es una teoría que es un mito, y yo le doy el calificativo de mito. Freud, francamente, decía, es un delirio. Una teoría es un delirio. Bueno, y eso hace un delirante, ¿no? Hace teorías, tiene sus propias teorías, que no son, como señalaba Ricardo hace un rato, no son el reflejo de la realidad. No, son teorías en las que ya la intervención de cada persona, de cada sujeto, ¿sí?, hacen de eso una realidad que es muy propia, muy personal. Pero no podríamos pensar entonces que nada más se puede hacer psicoanálisis si uno es freudiano, si uno es lacaniano, o si uno es kleiniano, todos los sanos que quieran ponerle ahí, yo espero que no muchos, pero eso hace, vaya, no sé, yo no sé cómo se resuelva eso, porque creo que además eso es una resolución o una solución que se da en el curso del análisis, ¿no? No está atada a una preconcepción de lo que se pueda obtener. El otro día veía en redes sociales una cosa que parece ser, que yo no la conocía, que escribió Lacan diciendo los elementos que intervinieron en la cura del hombre de las ratas. Yo, ahora ya hasta los curamos. ¿Qué es eso? Sí. Todo eso, y al igual que Freud con los mitos de Edipo y demás, todo eso se viene arrastrando por vía del lenguaje, por vía del uso de los espacios. Eso sí es ritual. El problema es que cuando se ritualiza o se academiza demasiado, que es otra de las formas de ritualizarlo, diría yo, a mi gusto pierde en esencia este afán de descubrimiento que yo quiero conservar dentro del psicoanálisis, ¿no? Hay que descubrir algo. Hay que descubrir lo inconsciente. No, el inconsciente no lo va a descubrir nadie si si tenemos alguna congruencia. Ese lo podemos concluir, como diría el propio Freud, ¿no? Se puede producir, en fin, pero así como a descubrirlo, si que les diga a alguien, vengo a descubrir mi inconsciente, no sé qué contestarían ustedes, pero yo diría, no, pues aquí erró usted el lugar, ¿no? Aquí no descubrimos inconscientes. Sí, estamos cayendo en una trivialización excesiva del psicoanálisis, en esto que yo le adjudico el espíritu justamente libertario y el espíritu de descubrimiento personal y a través de la indagación personal. Es llevar, como se ha dicho ya,
a diferencia del procedimiento científico que se apoya en el laboratorio para luego aplicarlo, aquí lo que hizo Freud es llevar el laboratorio a la sesión. Ese es el laboratorio, ¿no? Hay, si le podemos llamar laboratorio. Pero ya me caigo porque ya, sí, me parece que hay otra, alguien más que quiere participar. ¿Nadie? Les anoté en el chat que levanten la mano los que quieran participar o que se anoten por el chat, pero no se animan. Ya. ¿No? No, yo quisiera seguir un poquito la línea de Carlos, pero desde otro lugar. Mire, yo estoy total y absolutamente de acuerdo que lo esencial del trabajo psicoanalítico es la investigación. ¿Pero qué investigación? Investigación sobre todo aquello que produce un ser humano en sesión y también que trae porque lo vive fuera de sesión. ¿Y qué producimos? No solo producimos lenguaje, producimos muchas más cosas. Un sujeto, cualquiera de nosotros, vive experiencias somáticas, emocionales, cognitivas, trascendentes, éticas, estéticas, poéticas, etcétera, y de todo eso es el material. De acuerdo, el inconsciente está fuera de tiempo y espacio, es atemporal, ¿no? Pero esa temporalidad se rompe porque tiene que ser verbalizada. Y ahí empiezan los mitos. Cuando eso que está más allá, fuera de tiempo y espacio, pasa al campo del tiempo y espacio y se generan los lenguajes. Por eso siempre le he planteado a algunos de ustedes que para mí Melanie Klein, escuela francesa en general, escuela alemana, Lacan, lo que ustedes pidan son líneas de investigación dentro del psicoanálisis. En el momento en que eso se transforma en escuela, se murió. Son líneas de investigación que pueden tomar elementos muy formales, algunos, muy limitaditos otros, pero que aportan a pensar críticamente. Y la valentía de algunos que pueden pensar su práctica clínica poéticamente, míticamente, esa es la que me gusta. Aquellos que pueden trabajar no atándose a las figuras lingüísticas de lo que escuchan, que pueden entender mito y rito, como decía, que son parte del setting psicoanalítico. El setting psicoanalítico, sí, como decía Manuel, tiene su ritual y tiene su mitología. Y a partir de ahí se piensa, se investiga. Pero hay que ir conquistando la libertad de pensar y de investigar, conquistando esa libertad de relacionar las cosas de manera no necesariamente novedosas porque tengan que ser novedosas, sino porque la realidad te está dando novedades constantemente que no van a poder ser reductibles a modelos teóricos preexistentes. Mito, sí,
¿Ustedes creen que se ha trabajado lo suficiente el mito de Adán y Eva en psicoanálisis? El de la atadura de Isaac. Los mitos que se plantean en los Salmos, que se plantean en todos los relatos mítico-poéticos alrededor de Jesucristo. Yo lo he visto muy poco esto. Y para completar los males, la infraestructura y el entorno cultural en que crecemos y nos movemos, ¿está nada ahí? Entonces, yo creo que sí es muy correcto analizar mitos de Némesis, etc. Pero en nuestros mitos cotidianos, desde donde salimos y nos instalamos, ¿cuántas consultas se suspenden el 10 de mayo? Por el mito de la madre. Abnegada madre latinoamericana, por supuesto. ¿No? ¿Qué pasa el 12 de diciembre en México? Esa es una irrupción de la cultura en el setting analítico. Al punto que nuestra máxima casa de estudios tiene ese día como feriado. ¿Cuáles y cómo se interceptan nuestros mitos en el espacio analítico? ¿Qué tanto hemos podido analizar nuestros propios mitos? ¿O simplemente son un punto ciego donde va y viene la información y ni analista ni analizante ven cómo eso es disruptivo con lo que está pasando? No sé, eso se me ocurrió pensar ahora por lo que estaba planteando Carlos. Vayamos a nuestra práctica cotidiana. Ahí hay mitos. Ricardo, aquí Esmirna Morales tiene una pregunta justo sobre lo cotidiano en el psicoanálisis. No sé si ella le quiere hacer la pregunta de viva voz o yo la leo. Esmirna, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, precisamente estoy estudiando la licenciatura en psicología, entonces ahorita estamos empapándonos todo esto de psicoanálisis y venimos leyendo todo, obviamente, a Freud, pero me queda un poquito en duda la parte de la transferencia y la cotransferencia. Entonces, no sé si alguno de los doctores me pudiera apoyar como un ejemplo de la cotidianidad, cómo se podría aplicar. Pues mira, Esmina, yo lo que te diría que justamente acabas de meter el dedo en el ventilador, porque ¿qué es eso de transferencia y contratransferencia? Sí, en Freud está así, con esas palabras, sí, originalmente significó una cosa, y hoy día significan otras cosas. Por ejemplo, hoy no se habla de transferencia y contratransferencia, sino de dos transferencias. La transferencia del analizante en el analista y del analista en el analizante. ¿No? Es que ella le puso cotransferencia y Sí, le estoy poniendo que es contratransferencia. Sí, sí, el término original es ese. Ha habido mucho en la historia del estudio de transferencia y contratransferencia. El tema contratransferencia llevó más tiempo en ser trabajado porque daba por sentado que no había ningún analista perfectamente analizado. Empezó con Rackert, que por cierto, psicoanalista y violinista, que era más sensible a estas cosas que otros que provenían de ciencias, ¿no?
y siguió creciendo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo le podemos llamar hoy? ¿En qué consiste? Porque, como decía Carlos, el psicoanálisis no es un cuerpo congelado de conceptos. Sí, Freud habló de transferencia y contratransferencia. Fines del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué se ha pensado sobre esto? ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Qué piensan las personas que trabajan en este campo sobre esto? Eso se ha enriquecido enormemente para muchos. Y para otros se ha empobrecido porque es usar simplemente los términos del diccionario. Entonces, ahí estamos en el punto donde el psicoanálisis o crece gracias a la experiencia clínica y a la crítica de la cultura en la que está inserto, o simplemente es reproducible. No sé si estás de acuerdo. Sí, me parece que a mí me parece eso un señalamiento importantísimo, porque transferencia justamente se ha convertido en muchos casos, por lo menos en muchos de los que yo he supervisado es una, no me gusta la palabra, se lo dejo a los superhéroes, la supervisión, yo no tengo supervisión. Pero que se ha convertido en una especie de coartada, ¿no? Sí. Es que simplemente es una etiqueta más y entonces dicen, no es que tiene transferencia negativa conmigo y entonces ahí yo ya me desarmo, pues ya no tengo consistencia en nada, digo, no sé, de verdad no sé de qué me están hablando a estas alturas. Y transferencia, yo acotaría, y creo que puede ser como para pensarlo, que originalmente Freud la llamó amor de transferencia. Y me parece que eso no habría que olvidar, porque a final de cuentas, en el psicoanálisis, justo lo que se reivindica, digámoslo así, en acto psicoanalítico, es el amor. Los problemas del amor, el erotismo y demás. ¿Qué era amor para psicoanálisis? Digo, para Freud, empezando por ahí, pues quién sabe, no lo sé. No me satisface tampoco la respuesta que da Lacan, ¿no? De dar, digo, muy críptica, muy debatida y muy escudriñada, pero dar lo que no se tiene a quien no es, puede tener sí, un cierto sentido, depende de cómo lo quieran leer. Esto que tú estás señalando, Ricardo, para el tema que nos propone, perdón, se me fue el nombre, pero para el tema que nos propone, esto no es, vaya, no es un asunto menor. Es que es justamente desacademizar el psicoanálisis, lo propones como una materia que estás llevando. Yo no sé si el lugar del psicoanálisis, lo digo con toda sinceridad, no sé qué tanto podría ser una materia. Me parece bien que el psicoanálisis pueda difundirse en las universidades, pero el lugar del psicoanálisis, como lo decía yo hace un rato y como lo reitera Ricardo, es de investigación y por tanto de cuestionamiento de las verdades que cada uno se traza. En la universidad, yo diría, el psicoanálisis tendría que tener un lugar similar, cuestionar la forma en que se está transmitiendo y no nomás el psicoanálisis, ver de qué se está tratando, cómo lo están recibiendo. ¿Sí? Ahí hay muchas preguntas que hacer que serían de orden analítico y no simplemente transmitirlo como un saber en donde ya todo en el lenguaje académico, y tanto Ricardo como yo hemos estado
muchos años en el ambiente académico, en el lenguaje académico pierde por necesidad justamente de lo que, de tus inquietudes, ¿no? ¿Qué es la transferencia? Ah, bueno, la academia está pronta para decir, la transferencia, por transferencia se entiende esto y esto y esto y esto y esto. Buscando la precisión, una precisión, por lo menos en mi experiencia personal, que nunca voy a encontrar en la clínica. Y le puedo poner nombre, le puedo decir, claro que sí hay transferencia. No, el otro día platicando con mis amigas aquí les decía, yo trabajo con un paciente y habló Ricardo, y eso es muy importante, de la sensibilidad. Yo creo que esa no se puede sustituir por el saber cómo se define algo, sino hay que ser sensible a qué está pasando. Uno capta, me voy a referir nuevamente al tema del amor, uno capta las señales de amor. Cualquier cosa que esto quiera decir, y claro que es un amor muy distinto, o es el mismo, no sé, pero uno capta no sé, esta cordialidad, por ponerlo en otro término, entre el paciente o el impaciente para mí, el paciente que está buscando, no sé, seguramente sí, como diría Lacan, el sujeto supuesto saber. Sí, lo está buscando, pero a través del saber, como buscar su propio afecto, su propio sentimiento, su propio amor. Hay una frase de Piero Alañé que a mí me parece genial, que dice, todo deseo de saber es deseo de saber sobre el deseo. Ujú. Y bueno, a esa frase en alguna ocasión yo le añadí, pero eso no hay que saber, eso es sabor, eso no es saber. Eso se tiene que saborear. Y ese saborear el deseo, saborear el amor, no entra dentro de los registros del saber. Eso tiene que ver mucho con la occidental, con el pensamiento occidental. Don Ricardo citó uno de mis libros preferidos, si no el que más, el de La diosa blanca de Robert Graves. Cuando uno se va a otro tipo de pensamientos, por supuesto muy, muy antiguos, cuando uno se va a ese otro tipo de pensamientos, a mí me hizo mucho más sensible a las cosas que están pasando ahora. ¿Sí? Cuando el mundo era mágico, no decir, no, esos son puros cuentos. No, no eran puros cuentos, era mágico. Para esa cultura, para esa época, era mágico, tanto como para nosotros hoy día podemos decir, bueno, sí, es lógico esto. Sí, en nosotros está la lógica, en ellos estaba la magia. No, pero eso no existe. No existe. Alguna vez alguien me decía, pero bueno, es que hoy es innegable que la Tierra es la que da vuelta alrededor del Sol. Y yo le contestaba, tantos siglos no fue así. ¿Y qué pasaba? Sí, es que hoy tenemos ya el conocimiento, va por la forma de la verdad, ¿no? El conocimiento verdadero. Conocimiento verdadero en una galaxia que también está trasladándose a no sé cuántos miles de kilómetros por hora, y que depende cómo la quieras graficar, como para decir si está dando vueltas. Si tú vas viajando junto con la galaxia, sí le está dando vueltas, o con el sistema solar, pero si te quedas quieto, no da vueltas, más bien está describiendo en una forma de graficar una curva sinoidal en la que se alternan dentro y fuera de la curva las posiciones del Sol. Eso es darle la vuelta, ¿le da la vuelta? Sí. ¿Que eso nos resulta práctico? Sí, sin duda. ¿Que eso es una verdad práctica?
que eso es mucho a lo que yo le adjudicaría el uso de verdad de hoy en día, y que qué bueno que Ricardo lo aclaró. ¿Qué es eso de la verdad? Hay muchas verdades, todas son verdades. Para irme al psicoanálisis y no perderme en tanta especulación, en la novela familiar del neurótico hay verdades. Todas son verdades. Es que me pasó esto y esto y esto y esto. Y todo eso son verdades. No estaríamos en condiciones de decir, no, pero estás equivocada. Se lo dijeron a Freud con el caso de las histerias, ¿no? Están mintiendo las histéricas. Pues sí, y contesta Freud, sí, pero no saben que mienten. Luego entonces es una verdad para ella. Ah, no, pero es que el monopolio de la verdad, que hoy lo tiene el sucedáneo de ese Dios inventado por quién sabe quién, Constantino seguramente, o no sé, de ese Dios inventado que es la ciencia, y si la ciencia dice, pues entonces eso es verdad. Y es una verdad para la ciencia, pero es que la ciencia no agota el mundo. Nunca. No, pero mira, Carlos, yo estaba pensando en la pregunta de Esmirna, y cuando decimos lo académico y lo universitario, ¿no? De repente ves, bueno, hay lugares de ciencia, facultad de ciencias, matemáticas, semiciencias, el derecho, ¿no? Con sus reglas y leyes de aplicación de un sistema. Y la facultad de psicología, que transmite ciencia psicológica, ¿no? Sí, sí, hay facultades que transmiten saberes soportados por la ciencia. Eso es inevitable. Y la facultad de psicología es una de ellas. Pero la universidad también tiene otras. Tiene la escuela de artes, teatro, música, y diría yo, y antropología. Ahí sí tendrás que estudiar historia de la música, historia de la pintura, historia del teatro, etc. Pero lo que se busca es que el alumno sea creativo en el momento presente, ¿no? Entonces, eso diría yo que está en una instancia media con respecto a lo que sería el trabajo psicoanalítico. El trabajo psicoanalítico implica esto, implica que tú tengas una conciencia crítica de todos los saberes que hay en tu cultura. Donde están los saberes míticos, religiosos, valores familiares, la ideología en la que estás envuelto. Y ese es el material de investigación. Sí podrás estudiar mucho a Freud y a Lacan, a Melanie Klein, pero a la hora del trabajo, el trabajo no es la aplicación de la norma jurídica como la definieron los alemanes para la práctica del litigio. No es la aplicación de la física como la está en los textos a la construcción de puentes. No está en esto que se ha realizado, que es la aplicación de formas y principios de las investigaciones en psicología y en psicología cognitivo-conductual preferentemente para el trabajo con una persona. Y el saber que se aplica. Estamos más del otro lado. Bueno, ya has visto
arte, música, teatro, griego, latino, oriental, occidental. Ya has visto la historia. Ahora, ¿cómo pintas tú? ¿Cómo pintas tú? ¿Cómo creas tú? ¿Cómo escuchas tú? ¿Cómo descodificas tú? ¿Cómo renuevas lo que había? Y para eso tienes que tener en cuenta cosas como la que tú decías, tus propios mitos personales. Tu propia novela. La novela de la familia. La novela de la tribu cultural en la que estás inserto. Acá en México dicen tu código postal. No, es tu código postal, pero como tribu, ¿no? Que tiene una cantidad de valores y de mitos de funcionamiento cotidiano que están ahí. Es evidente que si no eres crítico de tu propia tradición, mágico, mítico, poética, etcétera, vas a escuchar tan sesgadamente al otro que el vínculo va a ser sumamente pobre. El mito tiene una función importantísima en la escucha analítica. Pero hay que ser un conocedor crítico de aquellos mitos en los que participas. Inevitablemente. Sean mágicos, religiosos, políticos, etc. ¿No? Pues todos esos son nuestros mitos. Entonces, ahí es donde vamos. No es solamente aprenderse de memoria los seminarios de Lacan y escarbar como si fueran palabras sagradas, tipo testigo de Jehová, qué quiso decir, sino romper con eso, abrir los aprendizajes a la mitología que los contiene. Está la mitología de la lengua, del lenguaje, está la mitología de las fantasías primarias, en Klein, está la mitología de el yo en la escuela americana, está la mitología de etcétera, etcétera, etcétera. No es aceptarlas o negarlas porque mi escuelita de psicoanálisis la acepta o niega. No, estamos para un pensamiento, una apropiación crítica de todos esos saberes, de todos esos mitos en los que estamos metidos. ¿Te acuerdas de León Felipe que decía que nacemos entre cuentos, crecemos entre cuentos y nos terminan enterrando entre cuentos? Es verdad. Ojalá esos cuentos fueran reconocidos, conocidos críticamente, y hacerme la investigación de eso. ¿Para qué? Para crear nuevos cuentos, porque no podemos hacer otra cosa que seguir construyendo relatos. Perdón. Creo que me excedí. No, está estupendo. ¿Olga? Pensando muchísimas cosas que no voy a poder recorrer de todo lo que han dicho, pero me quedo con esta última parte porque estamos hablando del lado del analista, que me parece fundamental este pensamiento crítico para poder intervenir creativamente, construir nuevos relatos, aportar representaciones que permitan otro tejido. Pero todo el tiempo me resuena, o más bien todo el tiempo estoy pensando en el tipo de personas que pueden llegar a análisis. Y no quiero decir tipo de personas, me corrijo. Como en las características de los sujetos de esta época, donde pensar no es una posibilidad,
O sea, esto que decía Carlos al principio, pensar los pensamientos, eso es complejísimo. O sea, fuera incluso de esa, ni siquiera acercarse. Hay como una tendencia a aceptar lo dicho por otros como verdad, ¿sí? Y asimilarla como estandarte para pertenecer a determinados grupos. Y entonces las preguntas que pueden abrirse en un espacio analítico son muy complicadas. Sí, te encuentras con sujetos sumamente resistentes a las preguntas. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que todo el tiempo la respuesta es no sé, no sé, no sé. Ante cualquier pregunta que uno le plantea es no sé, pero ni siquiera como muletilla parecería, ¿no? Pero cuando insistes, tampoco quieren explorar. No sé y se angustian. Y creo que tiene que ver con esta imposibilidad de pensar que está instalada en el discurso social. Es que la subjetividad contemporánea funciona así, gracias a los influencers. ¿Qué se espera que sea un psicoanalista hoy día? Un influencer. Y los hay. Y los hay. Hay gente que es un influencer en psicoanálisis. Y entonces tiene sus seguidores. Y van a pensar cómo ese influencer piensa. Y van a reproducir eso. Ahora, lo otro es el problema de subjetividades contemporáneas, como tú dices, ¿no? Evidentemente que hay características típicas. Es decir, la generación de millennials a la generación Z hay un salto. Y ese salto está marcado por esta construcción en donde no se permite al sujeto que pueda reflexionar. No estoy diciendo tener pensamiento crítico, que ese es otro nivel, ¿no? Es decir, entonces, al no poder reflexionar, es encontrarle una solución inmediata al problema, porque no va a haber ese tiempo de demora para el análisis, la reflexión, etcétera, porque no se sabe hacer. Estamos ante un nuevo desafío, creo yo, ¿no? Es decir, yo creo que esto se ve en la clínica permanentemente, ¿no? Y obviamente que hay investigación en muchas otras áreas, ¿no? Que abonan a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se nota un crecimiento tan constante de la inmadurez de lóbulos temporales en el campo de los neurólogos? Es correlativo a esto, correlativo, lo uno no explica lo otro, ¿no? Pero sí van por el mismo camino. Ahora, si tú no eres consciente de tu lugar dentro del neoliberalismo, de la posmodernidad, de el tecnologismo y la globalización, quedas igual de atrapada que tu analizante. Si puedes tener ese momento crítico, pues al relajarte y soltarte, yo creo que se puede acompañar este no sé, porque efectivamente no se sabe. Y la escucha va a permitir que no se sepa a partir de algún saber. Porque lo que tú dices es no sé, como parte de no saberes. Rescatemos el mínimo de saber que no se sabe para escuchar eso.
porque sí es una subjetividad completamente diferente a la subjetividad de Viena del siglo XIX. Entonces presenta otros desafíos. Gabriel Gallegos quiere participar al respecto. ¿Dónde está Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, prende tu cámara, Gabriel, si puedes. Rápidamente, ahorita con eso que decías de lo del influencer, me dejabas pensando si no sería otra forma como de reproducción de una mitología, ¿no? Ahí te ponía como la mitología del influencer, la mitología del influencer como la mitología, por ejemplo, la del Mesías, ¿no? Que al menos a como lo pienso, como este lugar del saber de alguna manera, del modus vivendi. Y ahorita que mencionabas todos estos movimientos, cambios sociales, incluso políticos, ¿no? Del neoliberalismo, incluso la posmodernidad ahí metida también. Por ejemplo, es bien curioso que la posmodernidad precisamente con Lyotard propone el hecho de la caída de los grandes relatos, ¿no? O sea, lo hemos oído. ¿Cómo entraría, por ejemplo, esta concepción de, bueno, si se da, ya sea como supuesto o como un hecho, que están en decaída o que cayeron, no sería el mito o una manera como de, Carlos mencionaba mucho la palabra apoyatura, ¿no? Como una apoyatura a la caída de estos relatos, ¿no? En la construcción, en la velación, o en la reinterpretación de los mitos, el lugar del mito propiamente. Me estás pensando un poco en eso. Sería lo que quisiera comentar. Sí, Gabriel, no sé, Carlos, ¿quieres contestar o le hago un comentario? Mira, yo tendría por decir de entrada un no sé, pero por donde lo pienso, el influencer es una, diría yo, un vocero de un tipo de cultura que sí es hoy por hoy muy dominante. Pero por voz cero lo entendería como voz cero. Es alguien que no tiene voz. Es no habla o habla en nombre de un sí, de un él, el influencer, que es un representante, y en ese sentido estaría de acuerdo con lo que dice Gabriel, que reproduce. No sé si la palabra reproducción sea la más adecuada, yo diría repite. La reproducción tiene algo de creativo todavía, ¿no? Pero el repetir ya no repite, es un vocero. Por eso me acudo a esa separación, voz cero. Es alguien que no tiene voz propia, está siendo vocero de. Y en esto también habrá seguramente muchos modos, ¿no? de influencers. Yo no acabo de comprender, y por eso empecé diciendo que no sé, qué es aquello a lo que apela un influencer, no como propósito del influencer, sino a qué apela del público que lo sigue. Para mí sigue siendo un misterio de ¿y por qué le hacen caso? ¿No? ¿A qué le hacen caso? Porque lo dice, no sé, la reina de la belleza, o porque lo dice el intelectual fulano de tal, como que acuden a una ensalada muy complicada, como yo la veo, interpelan a eso del público seguidor, ¿no? Pero es un eso que es muy variado, yo no le alcanzo a ver la definición de por qué. Y más bien tiendo a pensar que hay diferentes tipos de influencers, ¿no? No, de alguna manera
cada uno de nosotros busca influenciar cuando nos agarra nuestro furor narcisista, ¿no? Influenciar a otros. Eso no nos coloca en el lado de influencer. Aquí creo que están mezcladas muchas cosas que no, la verdad no he profundizado yo en eso, pero a ver, ¿tú qué puedes decir? Mira, yo creo que el influencer es el portavoz, y quien tenga un cierto carisma para ser el portavoz, como decía Gabriel, de que ya no hay grandes relatos, de que la razón no importa, de que el sujeto no importa, de que lo que estamos en la lógica del consumo, estamos en la lógica de reinventarse día con día porque nada tiene sentido. Eso es lo que hace un buen influencer. Está en sintonía con el gran mensaje de tienes que ser consumidor o consumible. Tienes que ser consumidor de aquello que el mercado te impone para consumir, y tienes que ser consumible por el mercado porque si no eres un loser, y eso es lo peor que te puede pasar en esta vida, ¿no? Entonces ahí creo que está ese tema. ¿Qué sucede? Que si el analista no está consciente de esta conformación, quién conforma, cómo conforma y para qué conforma las subjetividades contemporáneas, prácticamente económicamente, socialmente, culturalmente, mágicamente, míticamente, religiosamente, etcétera, porque hay influencias en todos estos territorios, se nos pierde ese vacío interno del sujeto que sigue a alguien que está igual de vacío, pero que puede sintonizar con el mercado para transmitir los valores del mercado. Este es un nivel superficial, lo que estoy diciendo. Porque tendríamos que hablar de aparato psíquico inconsciente, no saber, como el que decía Olga, etcétera, que nos llevaría a otros análisis, ¿no? Perdón, creo que Manuel quería hablar. Sí, sí, sí. A mí me llama mucho la atención porque algo dijo Olga y a mí me resonaba igual eso, ¿no? No ser una copia de alguien más. Es decir, soy lacaniano, soy freudiano, soy alguien, pero se pierde lo que es uno, ¿no? Y lo que se estaba hablando del mito, eso se vuelve entonces una mitología, es decir, se vuelve alguien mitológico cuando se necesita hacer esa como copia de alguien más y poner en juego en su terapia, en procesos analíticos, esa teoría, no solamente la teoría, sino el quién es uno. Y por el otro lado, me llamaba la atención precisamente este mundo paralelo como el metaverso, que donde los podcasts ya son como, entre comillas, reemplazables de alguien y toda esta parte de mercadotecnia que se pueda vender parece que ofrecen una segunda oportunidad de vida. Y así existe una aplicación que se llama Second Life, donde tú puedes escoger el personaje que quieras, la familia que quieras y todo lo que quieras. Más o menos economía y te metes en ese, te pones tus anteojos y te metes a ese metaverso en donde puedes crear esa vida. Entonces, o escapa uno de dónde, de qué vida, ¿no? Y se mete a una nueva, entre comillas, que le va a solucionar, o por lo menos le va a dar un cierto placer momentáneo quizás. Pero también está, por otro lado, todos estos analistas que yo puedo respetar también, pero que
es como una locura cuando alguien llega a 1000 likes y ya hay no sé, un alboroto gigante en las redes, ¿no? En el Facebook y cosas así. Entonces, se tiene que ser parte de esta cultura del metaverso, de las redes sociales, o en este mito, entrar a este mito de la tecnología para poder ser analista virtual, porque aquí estamos ahora, ¿no? De una forma virtual. Y antes no lo pensábamos. Y hace muchos años era imposible en tener estos contactos. Entonces, tenemos que renovarnos, tenemos que aplicar todo ese aprendizaje. Y voy a hacer una pequeña recuento, una historia. Hace, no sé, Ricardo, que será 20, yo tenía 27, 28 años cuando conocí a Ricardo, hace muchos años. Bueno, creo, tengo algunos ya. Ujú. Y en esa época iba al consultorio de él y hizo una pregunta muy curiosa: ¿cómo deseas vivir? Y esa pregunta la sigo intentando cuestionar y me la sigo respondiendo cada día, ¿no? Y es una pregunta que inclusive se la he hecho a mis hijos. Pero esa pregunta me aterrizó, me dio ese principio de realidad, de una realidad. Y ahora cuando yo escucho a algunas gentes, yo no sé cuál es la realidad realmente, si es virtual o no. A veces me pierdo. Por eso esta parte del mito me da a mí un principio de realidad. El mito como una verdad, como decía Bullman, ¿no? Hay que quitarle la paja y encontrar eso. La omisión que hice fue porque sabía que alguien me iba a jalar las orejas y lo hizo de todos modos. Entonces, yo creo que eso es importante, que las redes ciertamente existen y no podemos evitarlas. Doy clases en una preparatoria de filosofía y los chavos dicen que los obligo a pensar, que mejor les dé que hagan un video corto, ¿no? De estos, no recuerdo cómo se llaman ahorita, el video corto, un TikTok. ¿Quieren que haga un TikTok? Le dije, pucha, yo sé cómo lo hago. Y dice, no, déjenme hacer un TikTok de Descartes. Y se avientan su TikTok de Descartes, ¿no? Es decir, es una forma diferente de pensar la filosofía también. Bueno, yo quería dejar esto así porque me gustó mucho y lamentablemente tengo que salir ahorita. Gracias, me despido yo en mi parte por siempre sus generoso aporte para mí. Ha sido un placer, Carlos, Ricardo, Olga, Yolanda, que han sido parte de mi vida mucho tiempo. Gracias. Igual hasta un ratito más por comentarios. Gracias. Fíjate que nunca había oído a Descartes en TikTok. Pero la verdad no me extraña. Tenía que llegar a hacerlo tarde o temprano. Sí, es evidente que nosotros trabajamos con la persona que llega, no con la que queremos que llegue. Y con la persona que llega en el momento y en la circunstancia en la que está. Ahora, qué triste que estos alumnos tuyos de prepa, como se ven en estos momentos, están encapsulados en estos metaversos, ¿no? Pero sin acceso a cosas que sean disruptivas. A la culpa, al sentido, a vamos a pensar esto, a, bueno, ¿y en 5 años qué? ¿No? O sea, todos esos elementos están fuera, ¿no? ¿Qué te diría? Lo mítico está fuera. Lo filosófico está fuera. Lo poético está fuera. Escúchate las letras de reggaetón, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando, de una diosa blanca maravillosa, está fuera. Ya no está, ya no existe para estas subjetividades.
y que accedan a ellas está en chino. No acceden ni siquiera a los valores mágico-mítico-religiosos de su familia. Si acceden a alguno, va a ser a estos movimientos evangélico-pentecostales que les dan las soluciones en el momento, les permiten expresar sus emociones y les dicen desde afuera qué está bien y qué está mal. ¿No? Entonces, ese es otro empobrecimiento, porque eso no llega a ser magia, mito, religión, espiritualidad. Eso es simplemente otro modo de que sean organizados desde afuera. Estoy de acuerdo, es un problema serio, Emanuel. Déjame agregar, hay un libro que escribió Silvia Bleichmann con motivo del lío ese que se armó hace muchos años ya del, ¿cómo le llamaban? El mercadito, ¿no? Bueno, el lío económico en el que cayó, el bache enorme en el que cayó. Corralito. El corralito, exactamente. En el que cayó la Argentina, escribió un libro que se llama La subjetividad en riesgo. Sí. Eso me parece que tiene mucho que ver con esto. A mí me estaba recordando lo que decía Manuel, esta película de Selig, la de Woody Allen, Sí. que si no la han visto se la recomiendo porque digo, sí, eso ya estaba. Selig es un personaje que no se camuflaba, sino se transformaba. Se mimetizaba como camaleón. Como camaleón, sí, según el ambiente en el que estaba. Que esa es la pérdida total de la subjetividad. Y creo que parte de este dominio, del dominio de un pensamiento en la cultura, apunta hacia eso, ¿no? Muchas veces se ha dicho que nos están convirtiendo en robots, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. No somos más que un número para los servicios médicos, etc. Es reducir todo a una dimensión que pueda ser manejable. No por cada uno en particular, sino manejable como... Perdón, sí, por el sistema. Por el sistema, como cuando dicen que es muy gráfico para mí, ¿no? Tenemos que alcanzar la inmunidad del rebaño. Yo digo, sí, eso, así nos tratan, como un rebaño, ¿no? Esa es la inmunidad del rebaño. Y sin embargo, yo quizás optimistamente digo, hay algo que se revela de modos muy sofisticados o muy sublimes de esta reivindicación de lo que decías, Emanuel, y yo dónde quedo, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el tatuaje. Si bien es cierto que tienen que elegir un tatuaje, así como nosotros elegimos las letras en la computadora, ya no la hacemos al estilo Durero, nuestra propia letra según lo que vayamos a escribir. No, ahora la elegimos. Pero hay una cuota ahí de reivindicación. Hace unos años se acordarán prácticamente todos ustedes, cortarse los brazos, ¿no? Utilizar algún cuchillo o algo para cortarse los brazos, que se convirtió casi en algo, hoy diríamos, viral, ¿no? Hay en eso, yo diría, una reivindicación de ese yo que en efecto está perdido, siempre y cuando, y aprovecho para hacer esta reflexión, el yo al que aspiramos desde la sombra que somos no sea un yo único, ¿no? Porque también esa es una forma de expresión. Uno mismo, se dice así, uno,
y mismo, lo cual, o se reiteran, ¿no? Yo mismo digo, es decir, ¿por qué? ¿Por qué habría que agregarle eso? El mismo, si digo yo, pues se tendría que dar por supuesto que yo soy mismo, pero el problema está en que hay esa ilusión de un mismo que alguna vez lo platicábamos tú y yo, Ricardo, que tiende hacia esa reivindicación imposible, ¿no? Porque que es una creación totalmente ilusoria, ¿no? del mismo, pero que justamente habla del atentado del sistema de ideas o del sistema dominante, pues, de lo que sea. Y en eso yo tiendo a ver optimistamente algunas reivindicaciones. No del yo mismo, no tanto así, pero sí de cierta libertad, que eso es precisamente algo que me parece un saldo muy, muy favorable del análisis, ¿no? Es decir, ahora yo soy dueño de mi vida. Yo no tengo ni por qué seguir a influencers ni nada por el estilo. Porque si no, y eso se ve también en la clínica con mucha frecuencia, la culpa la va a tener el mundo, ¿no? Digo, el mundo, mi marido me dijo, es que mi hijo me respondió y es que me insultó y todo el mundo tiene la culpa de lo que yo, de cómo reacciono yo, menos yo. Si no me hago culpa de mi reacción, la culpa la tienen los demás. Claro. Alguna vez le dije a alguien también, sí, bueno, es que parecería ser que tendría usted que hacer que los demás estuvieran de más, de veras. Sí, sí. Pero no puede, y eso es el problema. Si no están de más, pues están tampoco de menos. Están algo checa, como dice el viejo dicho mexicano, lo que te choca, te checa, o sea, algo checa con uno, pero sin embargo eso no existe. Y el problema es todavía peor en la medida en que si vivimos, es cierto, en esa inmediatez, contrariamente a como decía Sartre, que decía el hombre es un ser de lejanías, no, ahora estamos en la inmediatez más brutal, ¿no? Y Sí, en Carlos, esa trampa. y ahí hay un punto importante. Mira, ya lo detectó, bueno, lo denunció, lo detectó, lo investigó, ponle el nombre que quieras. El Centro de Investigaciones Sociales en Francia, en los 60. La pérdida de la memoria colectiva. Si hay pérdida de memoria colectiva, lo que hoy día algunos le llaman el Alzheimer colectivo, ¿no? El sujeto queda suelto, sin raíces. Entonces está expresando, como dices tú, con pequeñas intervenciones como el tatuaje, ¿no? O cosas disruptivas de ese tipo, que quiere tener memoria. Que quiere tener algo permanente en su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Pero es frente a todo un modo donde hay pérdida de la memoria colectiva, entonces va a haber pérdida de la memoria familiar y por lo tanto hay pérdida, no hay formación de elementos significativos en el sujeto para su constitución de su propia memoria, con sentido para ser dueño de sí mismo, ¿no? La culpa no la tiene el sistema, pero sí hay un proceso de series complementarias que tenemos que trabajar. Entonces, si hoy día no dice nada, la historia, el mito, la magia, la religión, la espiritualidad, lo que sea,
sujeto que se queda sin memoria, sin esa capacidad. Y estas reacciones, como tú pones el tatuaje, son esos síntomas de que sí quiero tener memoria, ¿no? Sí quiero ser yo mismo. ¿Estoy de acuerdo? Qué bueno que compartes mi optimismo. Y, no todo está perdido. Acuérdate de lo que decía Benedetti. ¿Tú sabes lo que es un pesimista? ¿Qué? Un optimista bien informado. Muy bien. Sí. Bueno, ya estamos en tiempo para terminar nuestra sesión. Les agradecemos mucho y a los que participaron y permitieron que esto fuera realmente una aportación entre todos. Le dejo la palabra a Olga para que despida la sesión. Pues ya con lo que tú dijiste, yo iba a mencionar que, bueno, cerramos con esa mención de Benedetti que nos deja a todos, ¿no? Entre sonrientes y más preocupados. Pero creo que nos quedamos con ganas de más, que sí fue verdaderamente una sesión de taller como esperábamos, y esperemos que queden invitados para seguir participando en estas sesiones que ahora ya tienen este tono y que vemos que nos funcionan muy bien. Digo, por lo menos creo, a mí me quedó esa impresión, espero que a muchos, pero siento que es una forma de trabajo que nos puede funcionar a todos para eso, ponernos a pensar, para tener ese pensamiento crítico importantísimo para nuestro lugar de analistas, además de como ciudadanos, ¿no? Y todos los ámbitos en los que participemos. Muchas gracias, Ricardo, Carlos, como siempre un placer escucharlos. Nos vemos en la próxima.